Bien. Perfecto. Bien. Mucho que hablar sobre respiración celular. Mucho que hablar, mucho que decir. A ver. Primero, que existe esa idea que es hasta cierto punto muy válida y muy importante, de comparar la respiración celular con la fotosíntesis. Comparar respiración con fotosíntesis, que es algo también muy importante y que tenemos que hacer también nosotros, porque tiene muchos puntos contrastantes, pero hay un punto donde no cuadra bien. Hay un punto donde no cuadra bien. Hay un punto donde no encaja bien. ¿Por qué, profe? Porque la fotosíntesis, como te dije, es un tipo de nutrición. La fotosíntesis es un tipo de nutrición, puesto que su objetivo es sintetizar. O sea, en la fotosíntesis vemos cómo la luz se transforma en ATP, fase luminosa, y luego vemos cómo ese ATP más el CO2, luego vemos cómo ese ATP más el CO2 es utilizado para sintetizar compuestos orgánicos. Entonces, sin lugar a dudas, la fotosíntesis es nutrición. Pero respiración definitivamente no lo es. La respiración no es nutrición, porque su objetivo no es sintetizar compuestos orgánicos. Su objetivo es romper los compuestos orgánicos y más bien generar energía. Y ahora, quiero que veas bien esa parte. Cuando digo, por ejemplo, respiración celular, oxida compuestos orgánicos. Oxida compuestos orgánicos. Ya, dime, esa parte de romper compuestos orgánicos, ¿con qué nutrición lo relacionas? ¿A qué nutrición te recuerda? Oxidar compuestos orgánicos. Autótrofa, heterótrofa, y si es autótrofa, quimio o fotolito. Porque son tres nada más. Romper compuestos orgánicos, ¿con qué nutrición lo relacionas? Claro, con la heterótrofa quimio-organo, ¿cierto? Claro. Y oxidar compuestos orgánicos era como fuente de carbono o como fuente de energía. ¿Cómo que era? Como fuente de energía, claro, como fuente de energía, exacto. Entonces, si nosotros relacionamos la fotosíntesis con la nutrición autótrofa, fotolitotrófica, la respiración también podríamos relacionarla con la nutrición heterótrofa quimio-organo, pero solo en el punto que oxida compuestos orgánicos, solo con el objetivo de generar energía, no de sintetizar, como se hace la fotosíntesis. La fotosíntesis es el paquete completo. Consigue energía, consigue CO2 y sintetiza. Nutrición, cerrado. La respiración no. La respiración solo es
generar energía nada más. No es conseguir CO2 y menos es sintetizar compuestos orgánicos. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, cuando yo lo comparo, no me cuadra eso. O sea, que me resulta un poquito difícil comparar mucho a respiración con fotosíntesis, sabiendo que una es nutrición completa y otro solamente es fuente de energía, nada más. Entonces, eso es lo que hay que resaltar. Muy bien. Lo curioso es que la respiración tiene puntos de comparación con la fotosíntesis, porque hay cierta conexión evolutiva. Vamos a ver eso ahora. Mira, la respiración celular oxida compuestos orgánicos para generar energía del tipo ATP. Ese es su único objetivo. Romper compuestos orgánicos para generar energía. Ese es su único objetivo. Ese es su único objetivo. Ya. Pero ojo, pueden romper cualquier compuesto orgánico. Ya, es oxidar cualquier compuesto orgánico. O sea, profe, pueden romper azúcares, claro. Pueden romper grasas, por supuesto. Pueden romper aminoácidos, sí. Casi cualquier compuesto orgánico puede ser combustible para que la respiración celular lo convierta en ATP. Bien. Entonces ya tenemos una idea, pero nos falta más información. Profe, ¿quién realiza respiración celular? Porque fotosíntesis tenemos a las plantas, tenemos a las algas, tenemos a las cianobacterias, o como usted nos dijo la vez pasada, a las bacterias púrpuras también. O sea, organismos fotosintéticos. Pero ¿quiénes realizan respiración celular? Ya. Hablemos de eso un poco. Hablemos un poco. Hay muchas cosas que cuadrar aquí porque el tema no es tan simple. Hablemos un poquito. Porque además la respiración tiene un rival. La respiración tiene un rival que es la fermentación. Profe, ¿qué es la fermentación? Es otro proceso metabólico. De hecho que vamos a dedicarle más tiempo a la próxima clase, no te preocupes, también está como parte de la agenda. Pero hoy necesitamos saber algo de la fermentación. ¿Qué cosa, profe? Mira, la fermentación también es la oxidación de compuestos orgánicos. También. También para generar ATP. Profe, es la misma definición. Exacto, por eso te digo, la respiración celular tiene un competidor. Pero, profe, es la misma definición, hacen lo mismo. ¿En qué se diferencia? Los dos rompen compuestos orgánicos para generar energía, pero ¿en qué se diferencia? Mira, esta es la diferencia. Por ejemplo, tengo una célula, ¿ya? Tengo una célula. Digamos que tengo un compuesto de 4 carbonos, ¿ya? El compuesto de 4 carbonos entra en la célula. ¿Listo? Entonces, la célula le va a arrancar los carbonos, uno por uno. Va a romper los enlaces que unen a esos carbonos.
Y primera opción, rompe los 4 carbonos. Separa los 4 carbonos. Y la prueba que ha hecho eso es que salen 4 CO2, o sea, 4 carbonos separados. Ya. Y obviamente va a ganar por eso energía. Primera opción, opción A. Ya. Segunda opción, opción B. Tengo los mismos 4 carbonos y también entran a otra célula. Y la célula también lo va a oxidar, pero la célula B, digamos, no puede romper todos los carbonos. Solamente rompe 2. Y la prueba es que solo libera 2 CO2. También genera ATP, porque ha roto 2 carbonos, pero se queda con un compuesto de 2 carbonos que no pudo romper. Ya. Entonces, dime, ¿qué diferencia hay entre A y B? ¿Los dos han oxidado compuestos orgánicos? Sí. ¿Los dos han generado energía? Sí. Pero ¿qué diferencia hay entre A y B? ¿Qué diferencia hay entre A y B? ¿Qué diferencia ves tú entre A y B? ¿Qué diferencia ves? Dices, profe, en el caso de A, claro, en el caso de A ha podido oxidar todos los carbonos. O sea, ha realizado una oxidación total. En cambio, B no ha podido oxidar todos los carbonos. Solo oxidó una parte de ellos, solamente 2, una parte, no todo. Entonces, es una oxidación parcial. Oxidación total, oxidación parcial. Esa es la diferencia. ¿Sabes quién hace oxidación total? La respiración celular. La respiración celular oxida totalmente a los compuestos orgánicos. O sea, si tú le das un compuesto de 6 carbonos, le arrancan los 6 carbonos. Si le das un compuesto de 3 carbonos, le arrancan los 3 carbonos. En cambio, la fermentación es oxidación parcial. No puede romper todos los carbonos. Esa es la diferencia. Los dos oxidan, sí, pero uno lo hace totalmente y otro lo hace parcialmente. Así que si queremos actualizar, sería oxida totalmente a los compuestos orgánicos. Y aquí sería oxidación parcial de los compuestos orgánicos. Si queremos actualizarlo. Bien. Perfecto. Chicos, ¿hasta ahí me van entendiendo? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Ya. Ya lo demás tiene que ser solamente
deducirlo. Vamos a deducir lo demás. Profe, ¿cómo? Mira, se supone que cuando se rompen los enlaces, yo te dije esto la vez pasada, la energía está en los enlaces. La energía está en los enlaces. Así que mientras más enlaces rompas, más energía debería liberar. Entonces, dime, aunque los dos generan ATP, la cantidad no va a ser la misma. Entre respiración celular y fermentación, ¿quién generará más energía? ¿Quién genera más ATP? Obvio, la respiración es un proceso más eficiente. La respiración celular es un proceso más eficiente. Su ganancia energética va a ser mayor. Aquí va a ser menor. Si lo ponemos en un plano evolutivo. Si lo ponemos en un plano evolutivo, ¿cuál de los dos crees que apareció primero? Obvio, Ronaldo. Obvio, evolutivamente hablando, lo primero que apareció en la Tierra fue la fermentación. Lo primero que hicieron las células en la Tierra fue fermentación. Después hicieron respiración celular. Porque es un proceso más avanzado, más complejo. O sea, en términos evolutivos, la fermentación fue primero y después apareció la respiración celular. ¿Cuál de los dos crees tiene más procesos, más etapas? La respiración celular, exacto, exacto, la respiración celular. Un segundo, chicos. Listo, muy bien. Entonces yo te decía, entre los dos, ¿quién crees que tiene más procesos? Pues obviamente la respiración. Porque si puede arrancar todos los carbonos, si puede arrancar todos los carbonos, entonces necesita más procesos. Es mucho más complejo, ¿está bien? Entonces eso es la comparación y la deducción que nosotros hacemos a partir de entender que uno es oxidación total y el otro es oxidación parcial. Entonces, lo primero que apareció en la Tierra fue la fermentación y después la evolución nos llevó a la respiración celular. Pero ahora te cuento un poquito más de la historia, ¿ya? Voy a tomar las fotos, espera un segundito. Espérate un segundito. Bien.
Perfecto. Mira, te cuento la historia. Cuando aparecieron las primeras células en la Tierra, las primeras células en la Tierra fueron heterótrofas. Las primeras células en el planeta fueron células heterótrofas. Fueron procariotas, obviamente, fueron bacterias, los ancestros del pasado. Eran bacterias aeróbicas en esos tiempos, anaeróbicas. En esos tiempos no había oxígeno. Y estas bacterias del pasado, los primeros seres vivos de la Tierra, eran heterótrofos y realizaban fermentación. Heterótrofos y realizan fermentación. Bien. Profe, ¿pero por qué eran heterótrofos? Se supone que los heterótrofos necesitan compuestos orgánicos. ¿De dónde sacaban compuestos orgánicos? Mira, en esas épocas, hace 3.500 millones de años, en la Tierra sobraba compuestos orgánicos. La atmósfera formaba compuestos orgánicos. Llovían aminoácidos. Profe, ¿cómo llovían aminoácidos? Es imposible. Llovían aminoácidos. Eso está demostrado científicamente. La Tierra primitiva carecía de oxígeno molecular. Hoy, mira, hoy la atmósfera sigue formando compuestos orgánicos, porque tiene todos los elementos para hacerlo. Pero el oxígeno los oxida, los destruye y no deja que llegue de la corteza terrestre. Tú te acuerdas que hace un mes más o menos, ¿no? Tuvimos una tormenta eléctrica. Lima disfrutó, bueno, en ese momento estamos todos asustados, pero hace un mes tuvimos una mañanera tormenta eléctrica, Kelsey, cuando decías fin del mundo. Claro, pensamos que era bomba, ¿no? Imagínate que en la Tierra, o sea, en la Tierra primitiva, toda la atmósfera hacía tormenta eléctrica y no duraba 1 hora o 2, duraba miles de años. Y eran mucho más potentes de lo que tú has visto a la vez pasada. Que fue muy potente, obvio, ¿no? Porque para que se escuche en todo Lima, de costa a costa, claro. Pero imagínate que eran tormentas que se escuchaban en medio planeta. Un infierno total. La Tierra era un infierno total. Ahora, yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando ustedes ven un rayo, un relámpago, un repágalo, como decía el meme, ¿no? Cuando ven un relámpago, en esa energía que brota, se forman compuestos químicos. Se forman compuestos orgánicos. Con esa potencia energética, con esa descarga de miles de voltios, los compuestos que están en la atmósfera reaccionan, se juntan y forman compuestos orgánicos. Solo que, como la Tierra está llena de oxígeno, el oxígeno automáticamente rompe esos compuestos, no los deja caer sobre nosotros.
pero hace 3.500 millones de años no había oxígeno. Así es que sobre la Tierra, sobre el océano primitivo, caían compuestos orgánicos, aminoácidos de todos los colores, bases nitrogenadas, ácidos grasos, bueno, precursores de ácidos grasos y precursores de azúcares, y otros compuestos orgánicos que otros no conocemos, que no sabemos muy bien. Por eso hemos mandado, bueno, por eso se han enviado una sonda a Marte para estudiar un poco ese proceso, para conocer un poco más a esos compuestos que había posiblemente en la Tierra primitiva. Entonces llovían compuestos orgánicos. Compuesto orgánico es lo que sobraba. Y es por eso que las células son heterótrofas, porque pueden tomar esos compuestos orgánicos del medio ambiente y pueden oxidarlos. El problema es que las primeras células no tenían mucha tecnología y solo podían romper algunos carbonos y ganar poca energía. Pero después aparece la respiración celular. Hace su presencia. Siempre en el mundo procariota, porque todo esto es mundo procariota. Siempre bacterias anaeróbicas. Hace millones de años, cuando no había oxígeno en la atmósfera, aparece siempre heterótrofas, pero aparece otra tecnología. Aparece la respiración celular. Y obviamente aprovechan mejor a esos compuestos orgánicos. Ahora los podían oxidar totalmente y generaban más energía, eran más energéticos. Profe, pero básicamente, claro, nosotros vamos a ver el proceso, pero básicamente, ¿dónde radica el cambio entre un proceso y otro? Hay un punto de quiebre, hay un punto donde se marca la diferencia entre los dos. Sí, sí, en cierta forma sí, sí. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es el punto de quiebre? La membrana. Porque en fermentación, en las bacterias primitivas, la membrana no tiene ningún rol, ningún papel. No entra en esos temas y todo el trabajo lo hace el citoplasma, nada más, el citosol. Pero en la respiración celular, la membrana tiene rol protagónico. Y es gracias a la membrana que la oxidación alcanza un nivel muy alto, y es gracias a la membrana que la ganancia energética se dispara, que la ganancia energética sube enormemente, porque con fermentación, por cada azúcar, por ejemplo, por decir así, solo se ganaba 2 ATPs, pero por respiración sube a 38. O sea, la ganancia no es que sea poco, es enorme, es gigante, es una diferencia importante. Es una diferencia importante. Es como que tú tienes una bodeguita y solo facturas 200 soles diarios, y luego tienes un negocio más grande y facturas 3.800 por día. O sea, no es poca cosa, es un cambio radical, es un cambio contundente. La presencia de la membrana, la presencia de nuevas enzimas es la que marca una revolución en el proceso. Y aparecen estas células más eficientes, que además, al oxidar completamente a los compuestos, liberan CO2, un gas que tampoco existía en el pasado. Recién con estas bacterias el mundo empieza a llenarse de CO2.
porque la respiración ya podía oxidar completamente a los compuestos. Recién ahí entra el CO2. Con el CO2 acumulado en la atmósfera, se dan los ingredientes necesarios para que aparezca la otra gama de células. Aparecen las bacterias autótrofas. Con el CO2 en el aire aparecen las células autótrofas. Porque ya sabes que las autótrofas necesitan CO2 como fuente de carbono. Siempre bacterias. Y inventan la fotosíntesis. Gracias a la respiración celular se inventa la fotosíntesis. Ese es el orden de las cosas. Y como ustedes bien saben, la fotosíntesis también usa membrana. Porque de alguna forma la fotosíntesis es la segunda fase de la respiración celular. Porque además en la fotosíntesis y con las células autótrofas, lo que utiliza son compuestos inorgánicos. Tal vez en la Tierra hubo una escasez de compuestos orgánicos. De repente había tantas células heterótrofas que empezaron a escasear los compuestos orgánicos. Entonces, frente a esa necesidad, si los compuestos orgánicos estaban muy acaparados, entonces de repente las células se empujaron hacia esa dirección, a poder utilizar más bien compuestos inorgánicos que nadie estaba usando, porque estos no usan compuestos inorgánicos. Más el CO2, entonces dio la chispa necesaria para que las células puedan ser autótrofas, crear la fotosíntesis, y al crear la fotosíntesis, liberar por fin a este gas, al O2, al oxígeno. Por fin. El oxígeno. Y ahí cambió todo. Porque el oxígeno empezó a arrasar con todos los compuestos orgánicos. Ya la atmósfera cambió y ya no llovían aminoácidos, ya no llovían bases nitrogenadas y seguramente estas células entraron en crisis. Seguramente estas células tuvieron un descenso importante. El oxígeno fue un gas tóxico para ellas, que no solamente les hacía daño, sino que también dañaba la producción de esos nutrientes. Y eso hizo que estas células limitaran su crecimiento y su desarrollo. A la larga fue un problema. Pero, como la evolución nunca se detiene, apareció una nueva gama de bacterias. Aparecieron las bacterias aeróbicas. Ojo que todo esto está sucediendo en el mundo bacteriano. Aquí todavía no aparece ningún eucariota. Aparecen las bacterias aeróbicas. Aparecen las heterótrofas de segundo nivel, de segunda temporada. Las heterótrofas secundarias.
que también realizan respiración celular, pero ahora realizan la respiración aeróbica. Estas otras están realizando la respiración anaeróbica. Estas aprovecharon del oxígeno. Y se crea una nueva gama de heterótrofas que son resistentes al oxígeno y que más bien utilizan al oxígeno para oxidar sus compuestos y mejorar su producción. Perdón, creo que aquí puse 30, 38, no, acá es 30 máximo. Este es 38. O sea, de hecho que es mucho mejor, pero con el oxígeno tienen una ganancia extra, un bonus adicional. Esto es máximo 30, por si acaso, máximo 30, puede ser mucho menos, puede ser un poco menos, pero siempre mejor que fermentación. Y este es máximo 38. O sea, de alguna forma, en la segunda temporada, las heterótrofas se hacen más eficientes. La respiración celular se hace más eficiente aún todavía. Cuando el mundo era gobernado por bacterias. Y así estaban las bacterias durante unos deliciosos, ¿qué será? 2.000 millones de años. Cuando un buen día aparecen los eucariotas. Un buen día aparecen los eucariotas, los ancestros. Las primeras células eucariotas. Bien. Perfecto. Las primeras células eucariotas. Las primeras células eucariotas, amigos, hacían fermentación. Profe, pero si se supone que aparecieron después, ¿no deberían hacer algo más energético? Sí, pero así es la evolución. Según Lynn Margulis, que es la que nos puede dar una idea más precisa de este momento, los eucariotas surgen para ella, según su teoría de la simbiogénesis, por la fusión de procariotas antiguos. O sea, puede ser que muchos de estos procariotas antiguos, desplazados por estas grandes tecnologías, hayan decidido fusionarse entre ellos y dieron origen a los eucariotas. Los eucariotas resultan de la fusión, según Margulis, de muchos de esos procariotas antiguos, primitivos, con tecnología caducada, y formaron a estas nuevas células, los eucariotas. Que obviamente para ellos no eran competencia, pues no. No eran competencia. O sea, eso fue, digamos, la primera temporada de los eucariotas. Hasta que un buen día, los eucariotas, también según Lynn Margulis, decidieron robar tecnología. Y tenían tres opciones. O secuestramos a una bacteria anaeróbica, o secuestramos a una autótrofa fotosintética, o secuestramos a una heterótrofa de segundo nivel, de segunda temporada, con la mayor ganancia. ¿Qué hicieron? Se fueron por lo mejor. Y secuestraron a una bacteria aeróbica, que nosotros actualmente llamamos mitocondria. Y es por esa razón que los eucariotas, todos los eucariotas, realizamos respiración celular
aeróbica. Esa es la razón de por qué tú y yo hacemos respiración celular aeróbica. Porque nuestro ancestro secuestró y robó tecnología de altísimo nivel. O sea, profe, resumiendo, todos los eucariotas tienen mitocondrias. Eso lo sabes por tu clase de biología celular. Y por lo tanto, como todos tenemos mitocondrias, todos realizamos respiración celular aeróbica. Todos. Las plantas también. Las plantas también. O sea que en este momento en el planeta hay eucariotas que hacen respiración aeróbica, bacterias que hacen respiración aeróbica, bacterias que hacen fotosíntesis, y todavía existen, profe, las bacterias anaeróbicas. Sí, todavía existen las bacterias anaeróbicas. Mira, si no hay muy lejos, el tétano, esa que nos puede dar cuando tenemos una herida profunda, esa es anaeróbica. Otra, por ejemplo, es la que puede atacar las conservas. Cuando tienes una conserva caducada, Clostridium, también esa es anaeróbica. Bien, perfecto. Entonces, a la pregunta, para enfocarnos en respiración celular. ¿Quiénes realizan respiración celular? Todos los eucariotas y algunas bacterias aeróbicas. Listo. Chicos, ¿se entendió todo? ¿Se entendió la historia? Bien, perfecto. Ahí está. Bien. 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 Entonces, ahí estamos. Entonces, ahí tenemos más respuestas, más conexiones, para ordenar un poquito todos nuestros eventos metabólicos. Ahí ya hemos posicionado un poco mejor a lo que es, la respiración celular, sobre quién lo realiza. Entonces, hasta ahora tenemos la respiración celular, la definición, su comparación con la fermentación, su conexión evolutiva, y también tenemos a los organismos que realizan respiración celular, que hay dos tipos de respiración celular. Una anaeróbica, que es muy eficiente, pero una aeróbica que es un poquito más eficiente. O sea, ambas son eficientes en comparación con la fermentación, pero también recuerden, la respiración anaeróbica solamente lo realizan las bacterias. Hay bacterias anaeróbicas, nada más. Los eucariotas y las bacterias aeróbicas hacen respiración aeróbica. Profe, un ejemplo de bacteria aeróbica puede ser por ejemplo, eh, el bacilo de Koch, por ejemplo. Esa es una bacteria aeróbica, justamente por eso va a los pulmones, porque requiere mucho oxígeno. Sí, 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 esos ejemplos. Bien, muy bien. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es la respiración aeróbica de los eucariotas. Eso vamos a ver nosotros. Vamos a ver la respiración aeróbica de los eucariotas, o sea, vamos a hablar de la mitocondria. Bien.
Nos enfocamos a la respiración celular aeróbica eucariota. Y para eso, entonces, mitocondrias. Mitocondrias. Ahí está. Mitocondrias. Bien. Ya sabemos por la clase de célula que las mitocondrias fueron bacterias. Y la prueba más contundente es su ADN circular, desnudo y disperso, muy similar al de las bacterias. Eso nos lo explicó claramente Lynn Margulis, ¿cierto? Lynn Margulis nos dejó las cosas muy claras respecto de eso. Ya sabemos también, por el cuadro que hice hace un rato histórico, que la respiración celular es un proceso más antiguo que la fotosíntesis. La fotosíntesis es de alguna forma una segunda fase en esos procesos metabólicos donde se usan membranas. El primero en usar membranas fue la respiración celular. Y justamente quiero ir hacia esa dirección para que ustedes encuentren más conexión todavía. Mira, la respiración celular se realiza en 4 pasos. La respiración celular se realiza en 4 pasos, en 4 etapas. La glucólisis, la síntesis de acetil, yo le llamo simplemente síntesis, el ciclo de Krebs, que a Admisión este año se le ocurrió cambiar el nombre Calvin por Krebs, que chiflado era el examen, y la cadena respiratoria. Ahí está. El único evento que no realiza la mitocondria es la glucólisis. La glucólisis es un evento externo del citosol. La mitocondria solo hace 3 etapas, son 4 etapas: glucólisis, síntesis, Krebs y cadena. La glucólisis en citosol, la síntesis en la matriz, Krebs en la matriz y la cadena en la cresta, en la membrana interna mitocondrial. Que como les dije en la clase, ¿no? La mitocondria tiene 2 membranas, una externa, una interna. La externa es lisa, la interna es rugosa, y estas rugosidades se llaman crestas. Bueno, igual esto vamos a revisarlo varias veces, pero básicamente la mitocondria cumple con la mayoría de etapas del proceso. Bien, profe, perfecto. Perfecto, ya. Hay una etapa, la última, que se parece mucho a la fotosíntesis, o mejor dicho, la fotosíntesis se parece mucho a esa etapa. ¿Por qué, profe? Porque la cadena es la única etapa que usa membrana. La membrana se utiliza solo para esa etapa, como puedes ver. Y justamente como usa membrana, se parece a la fase luminosa. Porque si recuerdas, la fase luminosa también usa membrana. La fase oscura no. La fase oscura es full estroma, pero la fase luminosa sí usa membrana.
y usa los tilacoides, ¿no? Entonces, la cadena, la última etapa de la respiración, se parece mucho a la primera etapa de la fotosíntesis, porque los dos usan membrana, pero no solamente por eso. Vamos a ver eso. Yo voy a empezar con la última etapa. Voy a empezar con la cadena respiratoria. Bien, perfecto. Voy a hacer una ampliación de la cresta. ¿Está bien? Una cresta. Ahí está. Y le hacemos un zoom, ¿está bien? Le hago un zoom aquí. Ahí. Entonces, esto sería la membrana externa que es lisa. Este sería la membrana interna. Esto sería el espacio intermembrana. Y esto, lógicamente, es la cresta. Bueno, esta es la cresta. ¿Está bien? Recuerden que las membranas no se tocan, ¿ya? Y ese espacio que queda entre ambas es el espacio intermembrana. La externa, la interna con la cresta y el espacio intermembrana. Profe, ¿cómo le llamo? ¿Cresta o membrana interna? Como quieras, como está en la pregunta, porque es lo mismo. Ya. Ahora, aquí existe también una cadena de transporte de electrones. Aquí también, como en la fase luminosa, existe una cadena de transporte de electrones. Muy similar a lo que nosotros vimos en la fase luminosa. Solo que obviamente estos no son fotosistemas, porque este proceso no trabaja con luz. Estos no son fotosistemas, esto no funciona con luz. Profe, ¿qué son esos? Son citocromos. Son proteínas, son complejos proteicos, son citocromos. ¿Todos, profe? Todos. Este es el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo BC y el complejo 4 citocromo oxidasa. Son citocromos, son proteínas y tienen hierro en su interior. Todos tienen hierro, salvo el complejo 4 que tiene 2 núcleos. El complejo 4 tiene 2 núcleos. Uno con hierro y otro con cobre. Salvo ese, que tiene 2 núcleos, los demás tienen hierro. Profe, y si admisión pregunta, ¿qué elemento hay? ¿Qué marco? Mira, para tu suerte ya pregunto. ¿Y qué marcaba? Hierro. Porque esto es algo excepcional. Siempre, siempre
los muchachitos de admisión van a hacer eso. O sea, por eso, cuando revisamos una pregunta, hay que relajarse un poquito. ¿Está bien? No te tomes las preguntas a lo serio, porque si revisas a lo serio, vas a encontrar ambigüedades, como admisión que quiso ponerle Krebs al ciclo de Calvin, así de simple. Yo no sé si lo hizo a propósito para volverte loco o fue un error garrafal de principiante, porque confundir Krebs con Calvin es un delito que debería ser penado por la ley con 10 o 15 años privativo de la libertad, o por lo menos arresto domiciliario. O sea, yo no sé, Ronaldo, pero es un delito. O sea, es lo primero que le dices al alumno. Le dices, Calvin es de fotosíntesis, Krebs, pero admisión le puso Krebs a Calvin. Y obviamente confundió al personal. Pero nosotros que ya conocemos las mañas de admisión, decimos, estos loquillos. Chicos, acá donde decía Krebs, hay que poner Calvin, porque si ves las claves, no hay respuesta. Y como siempre digo, yo muero en mi ley, primero marco y después reclamo, ¿cierto? Esa es mi ley, primero marco y después reclamo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Marqué y después reclamé. Profe, ¿su respuesta estaba correcta? Obvio, obvio, obvio. Mis alumnos sacaron 20 en biología con mis claves. O sea, corrigieron, no que yo les dije, cuidado, cuidado, que yo no entro a ese negocio. O sea, la gente me dijo, profe, yo he marcado todo lo que usted ha dicho que ha venido. O sea, sí, yo he visto su solucionario, profe, y todo lo que usted ha marcado, yo le marco, o sea, sacaré un 20. No sé. Y ya cuando dieron sus notas, al día siguiente, ¿no? Profe, sí saqué 20, se confirmado, sus claves son las oficiales. Listo. Entonces sí había que cambiar la palabra, pues. Claro, claro. Me la jugué, obviamente. Pero tengo la edad y la experiencia para jugármela, pues, ¿no? ¿O no? Claro, profe. Entonces, en este caso es igual. Yo sé que el citocromo tiene hierro y cobre, el último nada más, pero todos tienen hierro. Entonces si te dicen, ¿qué elemento traza encontramos en los citocromos? Y en las claves están hierro y cobre, ¿qué haces? ¿A quién le vas? Al hierro con fe, exacto, con fe. Ahí está, esa es. Bien, estos muchachos tienen o forman una cadena de transporte de electrones. Los electrones van desde el complejo 1 hasta el complejo 4. Ahí está. Electrones por aquí, electrones por acá. Una cadena de transporte de electrones. Pero tú recuerdas que en una cadena de transporte de electrones hacen falta dos actores importantes, como en el caso, por ejemplo, de la fase luminosa, que el fotosistema 2 necesitaba de electrones extras. ¿Quién le da al foto 2 el primero de la cadena esos electrones que necesita para recargarse, para que continúe el flujo? ¿Quién recarga al foto 2? El agua. Exacto. Agua. Muy bien. Perfecto. En este caso, son dos donadores. Por un lado está la coenzima NAT, que llega obviamente reducida y se va oxidada porque cede sus electrones. Y por otro lado está la coenzima FAT, que llega reducida y se va oxidada. El primero descarga en el complejo 1, el segundo descarga en el complejo 2.
dos donadores, las coenzimas. Y como le pasó al agua, ¿qué le pasó al agua cuando da sus electrones? Se oxida. Entonces, de igual manera, las coenzimas se oxidan. En la cresta, las coenzimas se oxidan. Y ceden los electrones. Ellos son los que abastecen permanentemente de electrones a la cadena. Luego, el complejo 4 recibe los electrones, se reduce, pero si quiere seguir recibiendo más electrones, tiene que liberarse, tiene que sacarse de encima de esos electrones. En la fase luminosa, ¿quién le quitaba los electrones a la enzima? ¿Quién se quedaba al final con los electrones? ¿Quién oxidaba la enzima? Al final de la cadena, ¿te acuerdas? El NADP oxidado, la coenzima, exacto, la coenzima, exacto, es la coenzima. Cosa que se reducía, ¿cierto? Y se formaba el poder reductor, claro. Entonces, en este caso, como es respiración aeróbica, el que se queda con los electrones es el oxígeno. ¿Y qué le pasa al oxígeno? Se reduce y forma agua. Y el agua se le dice así, el producto reducido. O sea, profe, las coenzimas son las que abastecen de electrones y el oxígeno es el que se lleva los electrones. Claro, y de esa manera se mantiene el flujo de lo que llamaremos la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. Ahí está. Al estilo de la fase luminosa. Al estilo de la fase luminosa. La cadena de transporte de electrones. Claro, el oxígeno se reduce y se convierte en agua. Exacto. Exacto. Las coenzimas se oxidan, el oxígeno se reduce. Y listo, tenemos la cadena. Se establece la cadena. Muy bien. Perfecto. Bien, profe. Perfecto. 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 Ya, ahora, ¿tú te acuerdas en la fase luminosa para qué servía este flujo de electrones? Que yo también le decía electricidad. ¿Para qué sirve esta electricidad? ¿Te acuerdas en la fase luminosa para qué servía? En la fase luminosa servía para activar la bomba. Claro, para hacer transporte activo, para activar la bomba, ¿cierto? Claro, y había solo una bomba, solo una, que debía llevar los protones hacia adentro, del estroma hacia el espacio, para que el espacio se llene de protones. Para eso servía. Aquí es parecido, solo que aquí no hay una bomba, hay tres. Es la bomba 1, la bomba 3
y la bomba 4. La bomba 1 envía 2 protones. La bomba 3 envía 2 protones más. Y la bomba 4 envía 2 protones más. Y así el espacio intermembrana también se llena de protones al estilo de la fase luminosa. Es decir, la cadena de transporte de electrones sirve para formar la gradiente. Para formar la gradiente protónica. Al estilo fase luminosa. Se forma la gradiente protónica. A ver, repasemos. Repasemos. Lo que aquí es membrana interna, cresta, en la fotosíntesis, ¿quién es? En la fotosíntesis, ¿quién es? La membrana tilacoidal. Bien. Lo que aquí son las coenzimas oxidándose como donadoras de electrones en la fotosíntesis, ¿quién es? ¿Quién cumple esa misión? El agua. Lo que aquí es el oxígeno recogiendo electrones en la fotosíntesis, ¿quién es? El natrium oxidado. Claro. Lo que aquí son las bombas 1, 3 y 4, en la fotosíntesis, ¿quién era? El citocromo. Ahí está Ronaldo, con nombre y apellido encima. Bien, Ronaldo. Aquí la gradiente se está formando en el espacio intermembrana. En la fotosíntesis, ¿dónde se forma la gradiente? En el espacio intratilacoidal. Correcto. Correcto. Y también aquí vamos a encontrar a este actor muy importante. ATPasa. ATPasa. Que de igual manera deja salir a los protones a gran velocidad. En este caso, los manda de vuelta a la matriz. Pero igual, salen los protones, empieza a girar, se produce la fuerza protón motriz, energía, y viene un ADP más un fósforo inorgánico, y con la energía forman ATP. Proceso que nosotros llamamos fosforilación. O sea, gracias a la gradiente protónica está la fuerza protón motriz, y gracias a la fuerza protón motriz se da la fosforilación, que aquí se le llama así, fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Ahí está. Un proceso muy, pero muy... Esta última parte sí es recontra similar a la fase luminosa. También. Y como te dije también, date cuenta que ATPasa no tiene nada que ver con los electrones. ATPasa ni se oxida, ni se reduce, ni pasan por ahí los electrones. Los suyos son los protones. Los suyos son los protones. Y en un proceso muy parecido a la fase luminosa, también. Aunque yo te voy a preguntar esto, a ver.
¿Cuál es el original y cuál es la copia? A ver, ¿quién se copió de quién? ¿La respiración de la fotosíntesis o la fotosíntesis de la respiración? Claro, la fotosíntesis es la copia. El original es la respiración. Este es el paso original, Carolina. Esto es el original, Joana. Kelsey, Fabi, esto es el original. Lo otro es la copia. Esto es lo primero que hicieron las células. Lo de la fotosíntesis es una adaptación para que funcione con luz. Esto no funciona con luz, esto funciona con coenzimas. O sea, profe, si no hay coenzimas no hay nada, ¿no? Pero obviamente, si no hay coenzimas no hay nada. Si no hay coenzimas, no hay cadena, no hay gradiente, no hay fuerza, no hay ATP. O sea que en este caso las coenzimas son la clave. Claro. Profe, ¿y las coenzimas de dónde vienen? Yo te he dicho que esta etapa es la cadena respiratoria. Esto que hemos visto es la cadena respiratoria. Y te he dicho que esta es la última etapa, la etapa 4. Claro. Entonces, si me estás preguntando de dónde viene esto de aquí, pues viene de las 3 etapas anteriores. NAD y FAD vienen de Krebs, vienen de síntesis y vienen de glucólisis. El objetivo de esos 3 es abastecer a la cadena. El objetivo de esos 3 es enviarle coenzimas para que la cadena pueda formar ATP. Porque además, mira, por cada NAD que le envían, se van a formar 3 ATPs. Y por cada FAD que le envían, se van a formar 2. O sea, profe, a ver, ustedes, ¿qué pasa si estos 3 muchachitos le envían 8 y 8? 8 NAD y 8 FAD. ¿Cuántos ATPs formaría la cadena? A ver, ¿qué dice? 8 y 8. Recuerden, claro, recuerden que cada NAD vale 3 y cada FAD vale 2. Claro, 40. Exacto. Y se le envían 5 y 7, 5 NAD y 7 FAD. 29. Claro. Claro. Y se le envían 10 NAD y 3 FAD, 10 y 3. Claro. Entonces, la ganancia final depende de lo que le envían. La ganancia final depende de lo que le envíen. O sea, profe, esta máquina solo te va a procesar ATP, pero todo depende de nadie más. Claro, pero igual, aquí definitivamente se va a generar la mayor cantidad de energía. 3 ATP por cada NAD, 2 ATP por cada FAD. Pero si queremos saber la cantidad exacta, debemos saber lo que hacen los otros 3. Y cuánto le envían a la cresta, a la cadena, para que la cadena transforme eso en ATP. Esa es la diferencia con la fotosíntesis. Y la fotosíntesis depende de la luz. Aquí no, aquí depende de nadie más. Pero si te guías un poquito de la teoría, ya sabes que la respiración celular es la oxidación de compuestos orgánicos. O sea que 1, 2 y 3, glucólisis, síntesis y Krebs, tienen que romper compuestos orgánicos para producir coenzimas.
Y eso es lo que la fotosíntesis evita. Y eso es lo que las células autótrofas no hacen. Las autótrofas reemplazan eso de romper compuestos orgánicos por la luz. Ahí está la revolución. Uh-huh. Es como, sí, 1, 3 y 4. Es como por ejemplo, como los carros ahora, ¿no? Es como los carros antiguos, los carros de ahora, los de ahora, que le metes combustible, deben quemar combustible para que puedan andar. Pero ¿y si tienes un carro solar, Ronaldo? Si tienes un carro solar, Ronaldo, chao gasolina, chao grifos, ¿cierto? Claro, en días nublados sufrirías, ¿no? Claro, todo depende si el día es nublado o no, o sea, Lima no será un buen lugar, pero si tú tienes un carro solar, pues adiós gasolina, adiós los grifos. Ya no es necesario romper combustible, ya no es necesario quemar combustible orgánico. Entonces, de alguna forma, las primeras células quemaban compuestos orgánicos, pero con la fotosíntesis se ahorraron todo eso y la luz activó todo y reemplazó al natialfat. O sea, ahí está la revolución. ¿Está bien? Bien, perfecto. Genial. ¿Qué les parece, chicos?